9 de marzo de 2006, a la 1:23, entrada 65. De nuevo en tierra. Tras varios días embarcado, la sensación de tener tierra firme bajo los pies era sumamente extraña. A medida que las sombras crecían, trataba de adivinar las formas de los edificios que nos rodeaban. Era extraño, sumamente extraño. A mis espaldas oía a los 2 ucranianos y a los pakistaníes trajinando con el equipo y pasando la tierra. Respiré profundamente, pero al instante me arrepentí de haberlo hecho. El olor a putrefacción, basura, heces y carne quemada era nauseabundo, y además, sutilmente mezclado en medio de todo eso, podía percibir otro olor, más suave, pero que estaba allí presente. No podría describirlo, pero es ese olor que llevo notando desde hace semanas. Creo que es su olor, el de esas cosas. Juraría que tienen un aroma propio, o a lo mejor me estoy volviendo loco, no lo sé. Los paquis y los 2 eslavos ya estaban preparados detrás de mí, excepto Víctor, que tenía un aire ligeramente ausente y resignado. El resto parecía un equipo bastante competente y muy compenetrado. La manera de distribuirse y de sujetar las armas me indicaban de algún modo que aquellos tipos no eran simplemente los marineros que alegaban ser. Y un carajo. Aquellos fulanos eran auténticos profesionales y sabían lo que hacían, lo cual me llevaba a plantearme entonces quién demonios eran y qué rayos pintaban allí. Por no hablar de la verdadera naturaleza del paquete que íbamos a buscar, que era tan valioso que mereciera la pena arriesgar la vida de 7 personas en su procura. De locos. Habíamos desembarcado en el extremo más alejado del punto seguro, concretamente entre unas enormes naves industriales y la gigantesca explanada donde la factoría de Citroën aparcaba sus vehículos antes de cargarlos en los enormes buques que los repartían por medio mundo. Ahora la explanada estaba repleta de cientos y de cientos de modelos de la casa francesa, abandonados a su suerte en la noche. Podía ver perfectamente a los más cercanos. Era una fila enorme de Saxaras, Picasso, listos para estrenar, con los asientos aún cubiertos por las fundas de plástico. Todos los vehículos ofrecían, sin embargo, un aspecto sucio y descuidado. Acercándome al más próximo, pasé una mano por su chapa y dejé un grueso surco. Largas semanas de abandono los habían cubierto de una gruesa capa de polvo y de algo más. Con un estremecimiento comprendí que la sustancia que los recubría era la ceniza de todos los incendios de semanas anteriores. Cenizas humanas, quizá. Joder. Con un escalofrío me aparté de aquellos misiles de vehículos que probablemente no llegasen a circular nunca por una carretera soleada. Aquel tiempo ya había pasado. Ahora solo cabía pensar en ser lo suficientemente hábil para sobrevivir hasta el día siguiente. Aquella esquina donde habíamos desembarcado ofrecía una singularidad, y era que se componía de una pequeña nave achaparrada y una estrecha explanada a su lado, toda ella rodeada de una alta valla de ladrillo y hormigón. Lo que nos había llevado hasta allí, sin embargo, no era la valla ni la explanada, sino el enorme letrero que campeaba sobre el edificio. Prosegur. Aquella nave era la base que la conocida empresa de seguridad y transportes blindados bancarios tenía en el puerto. Con cientos de empresas funcionando en la zona franca, era lógico que tuviesen una sucursal allí. Solamente la lonja de puerto movía al día docenas de millones de euros y alguien tenía que custodiar toda esa pasta y trasladarla a los bancos. Aquel edificio era un auténtico fortín y confiaba en que los podridos no hubiesen sido capaces de franquear sus muros. Podía estar en un error, por supuesto, y entonces estaríamos auténticamente jodidos, pero tampoco disponíamos de tantas opciones. Con un gesto seco, fácilmente comprensible, le indiqué a Víctor que se acercase. Lo susurré al oído que era necesario adelantarse y comprobar el perímetro del edificio.
Asintiendo, el pequeño ucraniano se deslizó como una anguila hacia el resto del grupo, que se ocultaba entre las sombras cada vez más espesas de la noche, y le soltó una larga parrafada en ruso a Kritzinev. Este a su vez les dio una serie de instrucciones en urdu a los pakistaníes, que, ágiles como gamos, me adelantaron y se fundieron en las sombras cercanas al edificio. No pude dejar de sentir una vaga aprensión pensando en lo complicado que era transmitir las órdenes. Tenían que ser traducidas varias veces hasta sus destinatarios finales y corrían el riesgo de ser malinterpretadas. No tendría nada de especial, si no fuera porque un simple error podía mandarnos a todos a la tumba. Hay que joderse. Media docena mal contada de supervivientes y en un grupo que hacía que la ONU pareciese una pandilla de vecinos. Al cabo de 5 interminables minutos, uno de los paquis se materializó salido de la nada, justo enfrente de nosotros, haciéndonos el gesto universal de que todo estaba en orden. Mientras avanzábamos sigilosamente hacia el edificio, meditaba acerca de lo curioso de esos hombres. Todos ellos eran bastante jóvenes, en torno a unos 20 y tantos años, delgados y fibrosos, con unos enormes mostachos negros que pegaban perfectamente con su piel cobriza. Aquellos tipos parecían absolutamente competentes en lo que hacían. Cuando llegamos al muro del edificio, nos pegamos a él, como ventosas. Podía notar la adrenalina rugiendo en mis venas. Ahora aquello estaba oscuro como la boca de un pozo. Aunque aparentemente no había ninguna de esas cosas por allí, cerca podía oír perfectamente el ruido de fondo que se producían decenas de pies arrastrándose. Era un sonido aterrador, que ponía los pelos de punta. Era algo así como ras, ras, repitiéndose docenas de veces. Noté cómo los testículos se encogían de puto pánico. Aquellos seres estaban muy cerca, demasiado cerca, quizás al otro lado de la tapia contra la que nos apoyábamos. Con sigilo me acerqué hasta la puerta de la nave, como era de esperar, en un enorme portón de acero blindado, con un par de troneras a los lados. Agarré el picaporte y lo giré. La puerta no se movió. Aquello estaba cerrado a cal y canto. Por un momento no supe qué hacer. La posibilidad de que aquella puerta estuviese cerrada no se me había ni pasado por la cabeza. Ahora estábamos en un jodido punto muerto. No podíamos retroceder, pero tampoco podíamos entrar en aquella nave y seguir adelante. Vaya una papeleta. Notaba los ojos de todos clavados en mí. Girándome hacia Víctor, encogí los hombros en un gesto mudo, como diciéndole: ¿a mí qué me cuentas? No tengo ni puta idea de qué hacer. Kritzinev dio un paso adelante y, descolgando el AK-47 de su espalda, lo martilló ruidosamente y apuntó a la cerradura. Antes de que empezase con el festival de tiros, sujeté la boca del arma y la apunté hacia el suelo, mientras ponía un dedo sobre mis labios. Disparar contra aquella puerta no serviría absolutamente de nada, excepto conseguir una publicidad indeseada de nuestra presencia allí. Con un gesto le indiqué la esquina de la nave que daba a la explanada. Quizás por allí consiguiésemos algo. «10 de marzo de 2006, 2:12 horas, entrada 66. Aún sigo vivo, magullado con unos cuantos moratones y con el neopreno hecho unos zorros, pero vivo, al fin y al cabo. Eso sí, aún estoy tratando de sacarme el susto del cuerpo. El día ha sido largo, muy largo, y lo único que espero es que ahora tengamos por lo menos unas cuantas horas de tranquilidad. Esta misión, este viaje, no sé cómo llamarlo, está condenado al desastre desde un principio. Desde que hemos puesto un pie en tierra, las cosas no han dejado de precipitarse. No tenemos ningún plan. Avanzamos a ciegas y, lo que es peor, creo que tampoco está muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Ahora mismo estamos escondidos en una vieja tienda de ultramarinos que en algún momento, en los pasados días, fue saqueada sin piedad. Las estanterías, medio volcadas y apiladas contra el fondo del local, son los mudos testigos de una rapiña apresurada.
Alguien estuvo aquí y arrambló con todo lo que pudo antes de salir por piernas. Tan solo unas cuantas cajas de chucherías y la sección de droguería parecen haberse salvado del saqueo, con lo cual no nos ha quedado mucho a nosotros para prepararnos la cena. Eso sí, los pakistaníes están encantados con la posibilidad de disponer de colonia gratis y se han pasado 20 minutos abriendo botes y rociándose con todas las esencias que han encontrado, riéndose como niños pequeños. Ahora todos huelen como putas de burdel, pero al menos hemos vivido un momento distendido. Falta nos hacía. La verja metálica, o lo que queda de ella, está echada y apuntalada desde dentro de 2 estantes de acero colocados por los pakistaníes, y a la luz de una lámpara de petróleo puedo ver a los supervivientes apiñados durmiendo mientras uno de los pakis monta guardia al tiempo que mordisquea despreocupadamente una chocolatina, creo que un Twix. No puedo dormir. Las imágenes de los últimos días se agolpan en mi cabeza, pugnando por salir de alguna manera. No tengo con quién hablar de todo esto, ningún hombro en el que apoyarme y llorar. Escribo todo esto para no volverme loco, para que mañana, cuando despierte, pueda estar seguro de que no fue un mal sueño y de que no estoy perdiendo la cabeza. Joder, y aún así no sé por dónde empezar. Por el principio, supongo. Al comprobar que la central de Prosegur estaba cerrada a cal y canto, nos decidimos a doblar la esquina de la misma. A la fuerza ahorcan. Era la única opción viable que nos quedaba. Una vez tomada dicha determinación, comenzamos a andar con sigilo, tratando de fundirnos con la pared. Ya en ese momento la oscuridad era absoluta. No recuerdo si había luna esa noche o no, pero desde luego el cielo debía estar completamente nublado porque no se veía ni una sola estrella. La oscuridad era total y eso volvía la situación aún más perturbadora. Decir que estaba acojonado es poco, y en mi favor he de decir que no era el único, porque la cara de Kritsinev, de Pritchenko y de los pakistaníes era todo un poema. No pude evitar sentir cierta satisfacción al ver el miedo en sus ojos. Que se jodan. Una cosa es ver los toros desde la comodidad del Zarenkibis y otra muy distinta tener que saltar a la arena. Al llegar a la esquina, asomé cautelosamente la cabeza y pude ver nada. Absolutamente nada. La oscuridad ya era demasiado densa como para ver más allá de un par de metros. No me quedaba más remedio que utilizar algo de luz. Así que por señas pedí que me alcanzasen una linterna. Como por arte de magia, una enorme Polar Torch de baterías apareció en mi mano. Un jodido faro, vamos. La agarré con manos sudorosas y apunté hacia aquella negrura con su lente polarizada. Por un momento la angustia me asaltó. ¿Y si al encender el foco descubría a docenas de esos engendros agazapados, con la luz reflejándose en el fondo de sus ojos muertos? ¿Y si con la luz atraía a cientos de ellos hasta nosotros? Dudé. Tenía el dedo apoyado en el interruptor y sentía las gotas de sudor resbalando por mi espalda. Notaba a Kritsinev a mi espalda pegándome empujoncitos. Me susurró algo en ruso y sin que Víctor me lo tradujera adiviné que venía a decir algo así como ¿a qué cojones esperas? En fin, de perdidos al río. Apreté el botón e instantáneamente un enorme chorro de luz iluminó la escena. Solo podía ver un enorme aparcamiento vacío y una tapia con un gran portón metálico instalado en unas guías correderas. En la puerta del recinto aún estaba cerrada. Exhalé un enorme suspiro y caí en la cuenta de que había estado conteniendo la respiración hasta ese momento. Rápidamente cruzamos el patio hasta la puerta corredera. Era negra, pesada y enorme.
La contemplé con desesperación. Era demasiado grande como para que pudiésemos forzarla. Aquel patio era un callejón sin salida. Me quedé de pie, atontado, mirando aquel enorme portón pensando qué demonios hacer. Sabía que el resto estaba a mis espaldas, esperando que tomase una decisión, y no tenía ni idea de qué decirles. Víctor se acercó hasta la puerta y empezó a inspeccionarla detenidamente. Durante un rato contemplé al pequeño ucraniano, sumamente extrañado, sin saber qué demonios estaba haciendo. Metía los dedos por el borde más cercano a la pared, tratando de hacer algo. Me acerqué hasta él y le di un par de suaves golpecitos en la espalda. Se giró hacia mí, sonriente, con gotas de sudor perlando su frente, y me susurró una sola palabra: rota. Con un crujido que sonó como un disparo en la noche, la puerta se movió un par de centímetros. No estaba cerrada. Al instante me corregí mentalmente. Ya había visto ese tipo de puertas antes, en una visita a un cliente en prisión. No es que estuviese abierta, sino que se trataba de un modelo extremadamente moderno de cierre y apertura, parecido al de las puertas de las prisiones, basados en cerraduras electromagnéticas. Mientras hubiese fluido eléctrico, aquella cerradura era absolutamente imposible de forzar, y aun en el caso de corte de corriente, las baterías podían mantener el sistema operativo y armado durante días. Pero ni al más avispado de los fabricantes se le hubiese ocurrido la posibilidad de un corte de corriente que durase varios meses. Así que sencillamente la cerradura estaba desconectada y la puerta podía abrirse simplemente empujando con un dedo. Condenado Víctor, ¿cómo coño lo había adivinado? ¿Pero quién era ese tipo y de dónde había salido? El portón se deslizó suavemente sobre los rieles, dejando ver parte de la calle que corría por la parte exterior. El exterior. La calle. Por donde esas cosas campaban a sus anchas, aunque en aquel momento, asomando cautelosamente las cabezas, no pudiésemos ver ninguna. Febrilmente enfoqué a izquierda y derecha, tratando de vislumbrar alguno de esos seres. Juro por Dios que si hubiese visto uno a menos de 2 metros, hubiese cerrado el portón a toda velocidad y no habría salido de allí ni a punta de pistola. Y ahora casi lamento que eso no hubiera pasado. Nos hubiese ahorrado todo lo sucedido a continuación. Justo cuando pensaba que había barrido toda la calle, apunté la linterna a mi derecha y casi se me para el corazón del susto. Un enorme ojo rojo, malévolo y brillante me miraba fijamente, sin parpadear, a menos de 1 metro de distancia. Era aterrador. Me sentí como hipnotizado por su brillo durante menos de 1 segundo. Cuando reaccioné, pegué tal bote que casi me hace caer la linterna. Por lo menos no grité, y así me ahorré la vergüenza de tener que explicarle a todo el grupo por qué chillaba como una nena ante el reflejo de la linterna en un simple pedazo de cristal. Lo que había tomado por un enorme ojo no era más que el catadrióptico de la puerta de un furgón que estaba semimontado en la acera. Mientras el resto del grupo se apinaba en la puerta, cubriendo los 2 extremos de la calle, me acerqué con desconfianza a aquel enorme trasto. Solo cuando estaba a medio camino caí en la cuenta de que iba absolutamente desarmado. Si había algún no muerto dentro de aquel vehículo, mi salud se iba a ver seriamente comprometida en unos segundos. Era un furgón blindado amarillo, con las letras Prosegur trazadas en gruesas letras negras en su costado. La puerta del copiloto estaba abierta y el catadrióptico montado en ella, pensando para hacer reflejar las luces de los faros en la noche. Si alguien abría la puerta, era lo que había tomado inopinadamente por un enorme ojo. Definitivamente, me hacía falta un cubo de tila y unas vacaciones en el Caribe. Sin embargo, no disponía ni de lo uno ni de lo otro. Me acerqué lentamente al furgón, con la misma desconfianza con que el lúculo lo haría a un perro, preparado para salir por piernas en cualquier momento. Por fin llegué al vehículo
Era enorme, como todos los furgones blindados, y debía pasar una auténtica animalada. Apoyé la mano en su chapa. Estaba totalmente fría. Debía llevar semanas, incluso meses allí abandonado. Asomé la cabeza al habitáculo del conductor. Vacío. Con cautela trepé hasta el asiento y me senté en el mullido asiento de cuero mientras trataba de pensar. Aquel furgón no estaba aparcado, sino que había sido abandonado de cualquier manera sobre la acera. Quienquiera que fuese su último conductor debía tener muchísima prisa por salir de él, porque ni siquiera se había tomado la molestia de cerrar la puerta. De hecho, las llaves aún estaban en el contacto. Con un escalofrío pensé en el habitáculo blindado que estaba justo detrás de mí. Mentalmente me imaginé un par de guardias de seguridad transformados en no muertos, encerrados en aquel reducido espacio, con sus dientes podridos pegados a la ventanilla intermedia, rompiéndola para agarrarme con sus manos. Me giré, temiendo enfrentarme a esa visión, pero la ventanilla interior estaba vacía y oscura. Enfocando la linterna hacia el interior, pude ver unas cuantas sacas con el emblema de la compañía, cubiertas de polvo y descuidadamente amontonadas en el suelo al pie de un par de asientos vacíos. Respiré aliviado. Falsa alarma. Aquel furgón estaba absolutamente libre de ocupantes, salvo yo. Y por lo que podía ver, alguien se había dejado unos cuantos sacos en la parte trasera que, aun mucho me equivocaba, estaban llenos de tipo de papelillos de banco que deseaba con pasión la gente no hace mucho, antes de que esos monstruos llegasen. En el suelo estaba tirada una carpeta metálica con un folio sujeto por un pasador. La cogí y le eché un vistazo. Era una parte de ruta con la fecha de finales de enero, el último día en que aquel furgón hizo su recorrido habitual. Por la cantidad de sacas que había en la parte trasera y por las marcas en la parte, aquel día el recorrido estaba casi llegando a su fin cuando el conductor vio algo que le aterrorizó lo suficiente como para hacerle volver a su base cagando leches. Y digo que le aterrorizó porque no creo que hubiese otro motivo para dejar un furgón cargado con millones de euros, abierto de par en par en medio de una calle y con las llaves puestas. No me hace falta ser adivino para saber qué es lo que vio aquel hombre. Pobrecillo. Me pregunté vagamente quién sería, dónde estaría ahora y en qué estado. Sin embargo, aquello nos ofrecía una posibilidad muy interesante para cruzar la ciudad. En aquel trasto cabríamos perfectamente los 7. Estaba blindado, era robusto y además pesaba lo suficiente como para evitar que una muchedumbre de esas cosas pudiese volcarlo. Cuanto más lo pensaba, más perfecto me parecía aquel vehículo. Sin embargo, una mirada al contacto bastó para enfriar mi entusiasmo. La llave estaba en posición de on y sin embargo el motor estaba apagado. Joder, por supuesto. El último conductor había dejado el vehículo precipitadamente, tan precipitadamente que ni se había parado a apagar el motor, así que este debió de seguir funcionando al ralentí durante semanas hasta que agotó la gasolina del depósito y se apagó. Así que ahora tenía el vehículo perfecto para cruzar una ciudad muerta, aunque sin una gota de gasolina, y además a saber cómo estaría la batería. Justo en ese momento, Kristinev y Brichenko asomaron su cabeza en el interior del vehículo, alarmados por mi tardanza. Del susto que me dieron casi me desmayo, pero cuando les conté las posibilidades del vehículo, ambos esbozaron una sonrisa. Era sencillo. Un momento. Algo o alguien está golpeando la verja de la tienda. Mierda. Todos están despiertos. Vamos a ver qué es. 13 de marzo de 2006, 26 horas. Entrada 67. 3 días. 3 putos días encerrados en este cuchitril de tienda y los nervios ya empiezan a estar medianamente tensos. El pequeño aseo situado al fondo del almacén apesta como el agujero negro de Calcuta. Tantos hombres usándolo continuamente a lo largo de 3 días han acabado por saturarlo.
No fue hasta mediada la tarde del sábado cuando caímos en la cuenta que el agua que salía del grifo y la que llenaba la cisterna no eran más que los restos del caudal que quedaban en las cañerías de la zona y que nos estaba llegando con gravedad hasta nosotros. El suministro de agua estaba cortado desde sabe Dios cuándo, y ninguno de los presentes, incluyéndome a mí, tuvo la suficiente picardía para darse cuenta. Así que hemos empleado la mayor parte del precioso líquido que estaba almacenado en tirar de la cisterna. En vez de atesorarlo, y ahora, aparte de tener un refugio que apesta como una porqueriza, nos estamos muriendo de sed. La situación no puede ser más negra. Estamos atrapados en esta mierda de tienda, exhaustos, sedientos, hambrientos y cada vez más acosados. Las discusiones crecen en tono a cada momento y no hay que olvidar que la mayor parte de estos hombres está armada hasta los dientes. Las peleas son constantes. No es precisamente la mejor combinación del mundo, sobre todo teniendo en cuenta que yo soy el único que no pertenece al grupo y no tengo ni un mal cortaplumas para defenderme. Procuro hacerme notar lo menos posible y no atraer los rayos sobre mí. Pero Kristinev ya ha murmurado un par de veces que todo esto es culpa mía y las miradas que me dirigen algunos de los pakistaníes no es precisamente tranquilizadora. Pero me vuelvo a adelantar. Cuando comprobamos el jueves pasado que el furgón blindado parecía estar en buen estado, nos dispusimos a partir en él. Cuando más lo pensábamos, más lógico parecía que el vehículo. Al fin y al cabo, un furgón de transporte blindado es lo más parecido a un tanque que existe en versión civil. Y teníamos uno aparcado justo enfrente de nosotros con las llaves puestas. Dirigiéndonos a gritos que lo abordásemos, el primer problema que nos encontramos fue que el depósito del vehículo estaba seco como la mojama. Tras una semana, o sabe Dios cuánto tiempo funcionando al ralentí, aquello estaba totalmente vacío. La solución la encontramos gracias a uno de los pakistaníes, un tal Shakif. Es un tipo fibroso, de unos 20 y tantos años, con una piel de un intenso color oscuro y unos incongruentes y monstruosos bigotes negros en su cara que hacían que los del pequeño Víctor Pritchenko pareciesen de broma. En cuanto descubrimos que el depósito estaba seco, Kristinev le soltó una sarta de palabras en urdu a aquel chaval, mientras otro de los pakistaníes volvía al interior del primer patio de Prosegur. Shakif empezó a sacarse toda su impedimenta y sus armas hasta que se quedó solo con una camisa y unos pantalones cortos y su inseparable Kalashnikov cruzado en la espalda. Víctor y yo estábamos sentados con la espalda apoyada contra el muro, contemplando ligeramente asombrados aquel espectáculo, mientras los restantes pakistaníes controlaban la calle por el portón metálico entreabierto, atentos a que nos acercasen visitantes indeseados. Al cabo de unos minutos, el tipo que se había ido volvió al patio principal con un largo trozo de goma que seguramente había cortado de una manguera de riego. Tendiéndole el trozo de goma y un garrafón de plástico vacío de unos 5 litros, Shakif partió de nuevo hasta la Zodiac, sin mediar una palabra. Cuando llegó a ella, la desarmó y cogiendo un remo empezó a palear suavemente dirigiéndose hacia la cercana terminal de Citroën, que distaba menos de 50 metros de donde estábamos. Pronto le perdimos de vista en medio de la negrura de la noche y solo pudimos oír el cadencioso ritmo de su paleo, hasta que se perdió en la distancia. Mientras estaba allí sentado, muriéndome de ganas de encender un cigarrillo, podía imaginarme la escena. Shakif corriendo agazapado entre las filas interminables de vehículos aparcados, listos para ser embarcados hacia las 4 esquinas del mundo, con las llaves en el contacto, pero con apenas un par de litros en el depósito. Lo suficiente para rodar hasta el barco y desde allí el camión de transporte, en su viaje con destino hacia algún concesionario que ya nunca harían.
Estaba clarísimo. Iba a vaciar esos depósitos en la garrafa y con ello rellenar el depósito del furgón. Teniendo en cuenta que llevaba un garrafón de tan solo 5 litros, le harían falta por lo menos una docena de viajes para conseguir llenar hasta arriba el depósito, pero no teníamos más recipientes aparte de nuestras cantimploras. Eso iba a llevar bastante tiempo, pero al menos tendríamos un vehículo más que seguro para cruzar la ciudad, lo que nos evitaría tener que ir andando. Además, así emprenderíamos el camino con la luz del día. Que me llamen cobarde, pero prefiero ver todo lo que hay a mi alrededor antes que internarme en una ciudad muerta y llena de esos seres a oscuras. Mientras me acomodaba, dispuesto a descansar un rato, miles de ideas angustiosas me agolpaban en mi cabeza. ¿Y si al sacar el combustible de los depósitos de los vehículos abarcados, mezclaba gasolina y diésel inadvertidamente? ¿Y si solo había vehículos de gasolina? El furgón evidentemente iba con diésel. De repente empecé a sudar frío. ¿Y si todos los vehículos habían sido previamente canibalizados por los antiguos supervivientes del punto seguro? Eso sin contar que algún antiguo empleado de la fábrica, ahora convertido en muerto viviente, estuviese vagando por allí y sorprendiese por la espalda a Shakif en plena tarea. Cuanto más lo pensaba, más posibles errores fatales se me ocurría y a cada nuevo terror menos confianza sentía en todo aquello. Sin embargo, todos mis temores eran infundados. Shakif volvió con el garrafón lleno de gasóleo diésel ambarino y con una enorme sonrisa en los labios. No había error posible. Solo cogía combustible de las furgonetas diésel. Sí, había un montón de ellas que habían sido vaciadas previamente, pero aún quedaban docenas con sus depósitos intactos. Sí, tendría que ir un poco más lejos a por el combustible, pero no había problema en ello, ya que la zona parecía tranquila. Más relajado, me apoyé de nuevo contra la pared, mientras Shakif emprendía un nuevo viaje. Contemplé a todos aquellos tipos de piel cobriza. Era extraño. Para ellos era lo más normal del mundo estar en medio de la negrura, con un arma de asalto en las manos, sabiendo que se iban a jugar la vida. Podríamos decir que era su pan nuestro de cada día. Cuanto más pensaba en aquello, más consciente era de que la epidemia debía de haber golpeado con más fuerza cuanto más avanzado era el país donde había aterrizado. En España solo el ejército, las fuerzas de seguridad y unos cuantos miles de personas tenían armas de fuego o licencia de armas. La seguridad, la ley y el confort de la avanzada y vieja Europa así lo imponía. Pero en sitios como en Pakistán, Liberia, Somalia o sabe Dios dónde, la norma era que hasta un niño de teta tuviera un fusil colgado del cuello o algo más gordo en la puerta de casa. Y allí normalmente disparaban primero y preguntaban después. Así que seguramente ahora, mientras las partes más avanzadas del mundo civilizado habían caído indefensas, devoradas por sus propios ciudadanos desde dentro, posiblemente en las zonas más remotas, primitivas y aisladas, los no muertos no habían tenido muchas posibilidades si es que habían llegado hasta allí. Y para esa gente, la falta de electricidad o agua corriente no había sido nunca un problema. No dejaba de ser irónico. Las partes más pobres y atrasadas del mundo habían pasado a ser la última esperanza de la humanidad. El resto, un enorme infierno donde unos cuantos puñados de supervivientes dispersos tratábamos de escapar. Sumido en tan lúgubres pensamientos, la mañana fue llegando poco a poco. El depósito estuvo lleno cuando el sol empezaba a asomar por el horizonte y el pobre Shakif, empapado y agotado, comenzaba a tropezar con el garrafón. Mientras tanto, otro de los pakistaníes, Osman, se había aventurado hasta el extremo de la calle, donde estaba aparcado un Volkswagen New Beetle con las ruedas delanteras deshinchadas. Tras asomarse a la esquina, volvió para informarnos que habían unos cuantos de esos podridos dando vueltas a menos de 10 metros de allí, sin sospechar de nuestra presencia justo al lado.
El tipo parecía estar acojonado. Supongo que era la primera vez que veía uno de esos seres tan cerca y sé por experiencia que no es un espectáculo agradable. Eso me llevó, a su vez, a pensar que yo era el más veterano de toda aquella pandilla tan heterogénea, lo cual no era precisamente lo más tranquilizador. Cuando el depósito estuvo lleno, nos subimos al furgón. Estábamos listos para arrancar. Sorprendentemente descubrí que me cedían el asiento del conductor. Estaba claro que pretendían que fuese el guía en todos los aspectos. Con un suspiro me acomodé en el asiento y cerré la pesada puerta del conductor. En la cabina estábamos apretujados Kristinez, Osman y yo, mientras que en el compartimento blindado de atrás era ocupado por Spritchenko y los otros 3 pakistaníes, incluido un aterido Shakif. Coloqué el asiento y los espejos y tras encomendarme a todo lo que se me pasó por la cabeza giré la llave de contacto. Ni siquiera sonó el motor de arranque. Volví a intentarlo. Nada. Y otra vez. Tampoco. La cara de Kristinez era un poema y supongo que la mía no debía de estar muy lejos. Me recosté en el asiento, pensando a toda velocidad qué demonios podía estar pasando. Mi mirada recorría febrilmente el panel del furgón buscando algo que me orientase. Súbitamente mi mirada se posó en el interruptor de las luces. Estaba en posición de encendido. Mierda. Pues claro. El tipo que había salido por piernas no solo había dejado el motor en marcha, además había dejado las luces puestas. El furgón estuvo en marcha y con las luces encendidas durante semanas, hasta que la batería también se agotó. Me imaginaba la escena, aquella calle completamente a oscuras con las luces de los faros como única iluminación, cada vez más amarillentas y parpadeantes, a medida que la batería se agotaba y cientos de no muertos rodeando aquel furgón abandonado camino del punto seguro. Era evidente que había que hacer algo. Mi mirada se posó en el Volkswagen de extremo de la calle. Era un coche de menos de 3 años. Aquel trasto tenía que tener una batería aún en buen estado. Pensé en decirle a Kristinez que mandase de vuelta a Shakif al aparcamiento de la Citroën, en busca de una batería sin estrenar de uno de los vehículos allí aparcados. Pero era evidente que se iba a negar. El sol estaba cada vez más alto. Llevábamos mucho retraso en nuestra marcha y el ucraniano se empezaba a impacientar. Teniendo aquel Volkswagen allí al lado no querría perder más tiempo. Además, puede que con la luz del día el aparcadero de Citroën fuese un sitio demasiado peligroso como para pasear. No quedaba otra que ir a por la de aquel redondo vehículo alemán. Me giré hacia Víctor a través de la pequeña ventanilla intermedia y le susurré lo que tenía que decir a Kristinez. Tras un rápido intercambio de palabras en ruso entre ambos vi que Víctor palidecía y me miraba con desespero. Lo entendí al instante. Le había tocado a él ir a por la batería. No tardó en corregirme. Nos había tocado a los dos. ¡Mierda! Salimos del furgón entre chanzas burlonas por parte de los pakistaníes. Caminando casi puntillas nos acercamos hasta aquel VW de un incongruente color amarillo limón, en medio de la suciedad y el abandono del puerto. Estaba aparcado justo al final de la calle, cerca de la esquina de la tapia. Asomando con cautela la cabeza por la esquina, pude ver a media docena de esos seres situados en diversos puntos de la calzada, como si estuviesen sumidos en un estado de trance. Quizás estuviesen durmiendo, no lo sé. Lo único que estaba claro es que estaban cerca de nosotros, muy cerca, demasiado cerca, posiblemente. Víctor estaba pugnando infructuosamente con la manilla del VW. Estaba cerrada. Bueno, no todo iba a ser tan fácil, a fin y al cabo. Envolviendo su puño en la gruesa chaqueta de marinero, Spritchenko echó su brazo hacia atrás y antes de que se lo pudiera impedir, estampó el puño contra la ventanilla del conductor. La ventanilla se volatilizó en 1.000.000 de pequeños fragmentos, produciendo un ruido que a mis oídos sonó escandalosamente alto. Aquello tenía que haber puesto en movimiento a los no muertos necesariamente. Teníamos que darnos prisa. Con la agilidad de un ladrón de coches, el pequeño ucraniano se colocó
dentro del W y tiró de la maneta del capó. Lo abrí, mientras con un ojo vigilaba la esquina de la calle, pendiente de la aparición de esos seres. La batería estaba en el lateral derecho, con un enorme manojo de cables asomando por encima de ella. Empecé a trastear con ella, pero los enganches resbalaban una y otra vez en mis dedos sudorosos. Pritchenko a mi lado me miraba, expectante, mientras desde el furgón los pakistaníes, rodilla en tierra, contemplaban relajadamente el espectáculo. Cuando por enésima vez se me escapó el pequeño conector de cobre de las manos, Víctor Pritchenko perdió la paciencia. Con suavidad me apartó y se inclinó sobre la batería. Agarrando los conectores con las manos, tiró de ellos y simplemente los arrancó de cuajo. A continuación, sujetando el asa de la batería, pegó un fuerte tirón y lo sacó del hueco en el motor. Mirándome con cara sonriente y musitando entre dientes, algo que sonó como mejor arreglar cosas al viejo estilo soviético, comenzó a caminar hacia el furgón blindado. Justo a tiempo, por la esquina, balanceándose, apareció el primero de los no muertos que venía atraído por el jaleo que estábamos montando. Era una mujer de mediana edad, cubierta de sangre, gruesa y con el torso desnudo, mostrando un pecho caído. Y digo uno porque donde debía estar el otro, tan solo había un enorme boquete de un rojo sanguinoliento. Empezamos a correr hacia el furgón. Aquello se iba a poner automáticamente feo. Mierda, ya están ahí otra vez. Continuaré escribiendo luego. ...17 de marzo de 2006... 20:32 horas... Entrada 68... Y... 1. Al principio de todo esto, hace ya casi 3 meses, si algún demente me hubiese dicho que iba a estar correteando como un gamo por el puerto de Vigo delante de una docena de muertos vivientes, me hubiese abalanzado hacia el teléfono más cercano para llamar a un hospital y que sacasen a rastras a aquel demente de mi despacho. Pero sin embargo, ahí estaba. Corrijo, aquí estoy, metido en esta historia de locos. Al ver cómo doblaban la esquina los primeros no muertos, Pritchenko y yo nos quedamos paralizados, contemplándolos durante unos segundos. Resulta inevitable, por muy repugnantes que sean, por muy mal aspecto que tengan, un ser tan antinatural como un cadáver caminante despierta una fascinación irremediable en cualquier persona, una fascinación tan peligrosa como una cobra. Creo que ya lo he escrito en este diario un montón de veces, pero esos bichos son rápidos, jodidamente rápidos, aunque parezca que van arrastrándose. En menos de 20 segundos los teníamos encima. Uno de ellos tan solo llevaba puesto un camisón de hospital, de esos que se atan por la parte trasera, solo que ahora tenía un color indefinido debido a los restos de sangre y la suciedad. El viento jugueteaba con los cabellos de aquel hombre, bastante largos, y los restos de lo que un día fue un gotero colgaban de su brazo. Al vernos, se detuvo, estiró sus manos hacia nosotros y emitió un sordo gruñido, gutural, estremecedor. Aquello bastó para romper el hechizo. Agarré a un alucinado Pritchenko por el brazo, que permanecía apoyado en el capó del coche, con la batería colgando de una mano y con el labio inferior flácido, observando al helado a aquellos seres. Teníamos que salir de allí antes de que nos cogiesen o estábamos listos. Me acerqué a él por la espalda y le fui susurrando cada vez más fuerte: «¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre!», le grité ya al final, mientras nos girábamos a toda velocidad y salíamos escopeteados hacia el furgón. Aquellos seres estaban tan cerca que casi nos podían echar el aliento. 300 metros. El furgón parecía estar a 100 kilómetros de distancia y un traje de neopreno no es precisamente el vestuario más cómodo para correr como un gamo. 200 metros. Pritchenko corría como alma que lleva el diablo justo a mi lado y juraría que con los bigotes erizados de espanto. Era un consuelo saber que no era el único que estaba cagado. 100 metros.
Ya podía ver la cara de los pakistaníes y el Krizinev. La sangre me bajó a los tobillos cuando vi que levantaban sus armas y apuntaban hacia nosotros. Por un segundo pensé que nos iban a ejecutar de manera sumaria. 50 metros. Ya casi habíamos llegado cuando empezaron a disparar. El sonido de la AK disparando simultáneamente es ensordecedor, sobre todo cuando lo hacen al lado de tus oídos y no lo has escuchado anteriormente en tu vida. Me derrumbé jadeante a los pies de los pakistaníes, al lado de un demudado Pritchenko, mientras observaba a la docena de no muertos que recibían una auténtica andanada de balas. Observé con horror que disparaban contra su cuerpo y que, como bien sabía, era algo que no les afectaba en absoluto. Eso no iba a funcionar. Me puse en pie como un loco y empecé a gritarles que les disparasen a la puta cabeza, pero con la agitación del momento no caí en la cuenta de que lo hacía en español y que aquellos pakistaníes del demonio no entendían un carajo. Pritchenko se puso de pie y empezó a gritar «Head, head», como un poseso, pegando botes casi enfrente de las bocas de los AK. Aunque no entiendo cómo le pegaron un tiro, pero al menos consiguió que captasen el mensaje. Los pakistaníes corrieron el tiro y en poco menos de un minuto las docenas de no muertos yacían en el suelo, ahora definitivamente fiambres y con unos cuantos horribles agujeros en la cabeza. Realmente me estoy endureciendo. La visión de semejante carnicería hace apenas un mes me habría hecho vomitar hasta los higadillos y sin embargo ahora era capaz de contemplar la escena con el mismo desapasionamiento con el que un niño le arrancaría las alas a una mosca. Supongo que es normal, pero no me gusta nada. Sin embargo, el tiempo se nos acaba. Semejante ensalada de tiros había hecho que todo cuanto espectro estuviese circulando por los alrededores se estuviese dirigiendo hacia nosotros. En cuestión de minutos que se congregasen en este punto. Era cuestión. Me subí de nuevo al asiento del conductor, mientras Pritchenko y uno de los pakistaníes se afanaban en el motor del furgón con la batería del VW. Desconozco si fue un proceso fácil o si Víctor se vio obligado a aplicar de nuevo los viejos métodos soviéticos, pero el caso es que de repente me hizo señas para que girase el contacto. El motor del furgón pegó un par de largos tosidos y se caló de nuevo, pero al menos los diales estaban iluminados. Ya teníamos batería, pero algo fallaba con el combustible. Podía oír un violento intercambio de pareceres en ruso y urdu al otro lado del capó. A unas sabiendas de que no podían entenderse entre sí, algo estaban tratando de hacerse saber el uno al otro. Finalmente parecieron llegar a algún tipo de acuerdo y ambos asomaron para hacerme la señal. Giré de nuevo el contacto y esta vez el motor arrancó con un potente rugido que resonó en toda aquella estrecha calle. De un golpe cerraron el capó y se subieron al furgón a toda velocidad. Estábamos listos. Justo a tiempo, una enorme multitud estaba invadiendo la esquina más alejada del callejón. Con un estremecimiento contemplé aquella masa que cerraba toda la salida de la calle, mientras el motor hacía un sonido cada vez más vacilante. Si se apagaba, estábamos perdidos, atrapados dentro de aquel reducido vehículo para siempre. 20 de marzo de 2006, 19:52 horas. Entrada 68, 2. Cuenta una antigua leyenda coreana que cuando los guerreros morían e iban al cielo, las almas de todos aquellos a los que había derrotado a lo largo de su vida saldrían a su paso para saludarle. No podía dejar de pensar que si esos muertos tenían el mismo aspecto que la masa de seres que estaba viendo en estos momentos, los guerreros coreanos debían pasar un mal rato de cojones antes de llegar al paraíso. La estampa era aterradora. Una calle de unos 300 metros de largo, con una alta tapia a un lado y la pared trasera de una enorme nave industrial al otro lado, conformando un estrecho corredor de unos 6 metros de ancho entre los ladrillos rojizos de la tapia y la pared pintada de blanco de la nave.
En un extremo, en el fin de la calle, al lado de la puerta metálica de Prosegur, un furgón blindado jadeante, tras más de mes y medio de inactividad, con 7 personas apiñadas en su interior, en la otra esquina de la calle, atestada de no muertos, en el infierno. Los disparos de la AK nos habían salvado la vida a Prischenko y a mí, pero el ruido fenomenal que había montado había traído a todo cuanto no muerto hubiese en las inmediaciones. Ahora, una auténtica marea de docenas, centenares de esos seres avanzaban por la estrecha calle hacia nosotros. El petardeo del motor los atraía como una linterna a una polilla. Sabían que estábamos allí dentro, pero no sé cómo, pero lo sabían. El jaleo dentro del furgón era ensordecedor. Los 4 pakistaníes parloteaban nerviosamente en urdu mientras no paraban de señalar a la masa que se nos echaba encima. Prischenko estaba pálido, agazapado en un rincón con la mirada fija en aquellos seres, mientras unas gotas de sudor perlaban su frente. No hacía falta ser psicólogo para adivinar que estaba recordando su experiencia en los últimos momentos del punto seguro, solo que esta vez no tenía dónde esconderse. Kritsinev, por su parte, estaba sentado a mi lado, pálido como la cera, mirando todo aquello con los ojos como platos, mientras las ventanillas de su nariz parecían destacarse como un mapa. Una cosa era ver a aquellos seres a través de unos prismáticos desde la seguridad de la cubierta del Zaren y otra muy distinta de estar frente a ellos sin nada que les impida llegar hasta ti. Estaba asustado, muy asustado, como todos. Que se joda. Kritsinev reaccionó de pronto y me sacudió el brazo, gritándome atropelladamente palabras en ruso. Me encogí de hombros y le miré, supongo que con la misma cara de pánico que tenía él. No sabía muy bien qué hacer. Aquello era algo para lo que nadie había sido nunca preparado. Soltando el freno de mano, metí la primera marcha y dejé que el furgón empezase a rodar lentamente hacia aquella masa confusa que ocupaba todo el ancho de la calle. El motor del furgón jadeaba estrepitosamente a medida que nos íbamos acercando a aquella pared de carne, hueso y sed de sangre. La distancia se reducía rápidamente a medida que la muchedumbre y el furgón convergían en el centro de la calle. A menos de 100 metros ya podíamos ver el aspecto de los primeros, no muertos, de la multitud y adivinamos la enorme masa que estaba detrás. Era aterrador, similar a tratar de abrirse paso en medio de una manifestación o querer atravesar con un vehículo una sala llena de público de un concierto. Mi cabeza funcionaba febrilmente. La adrenalina y el pánico que sentía en mis venas me invitaban a investir aquella multitud. Era una opción obstinadamente deliciosa, pensar en simplemente apretar el acelerador a fondo y atravesar filas y filas de no muertos como una segadora para dejarlos atrás, lejos, camino de un lugar donde no viese a ninguno de ellos ni en pintura. Sin embargo, la parte racional de mi mente me llamó al orden al instante. Embestir a aquella multitud tambaleante no era una opción válida. Un cuerpo humano proyectado contra un parabrisas, por muy muerto que esté y muy blindado que sea el parabrisas, no deja de ser un paquete de en torno a 70 kilos lanzado contra un cristal y le puede hacer mucho daño a un vehículo. Y cuando digo mucho, es mucho. Tener una luna rota en medio de aquella muchedumbre era nuestra sentencia de muerte. Asimismo, recordaba unos cuantos informes periciales de algunos casos de atropellos que había tenido en mi mesa. En la mayoría de los casos, los atropellados fallecían, pero no sin antes dañar gravemente los bajos, las suspensiones o las ruedas y la dirección de los vehículos que le arrollaban. La vida real y las películas son muy distintas. Los coches no son indestructibles, se rompen y muy fácilmente, además. Atropellar un cuerpo normalmente hace que el vehículo que atropella sufra serios daños, si es que no vuelca o se estrella al desnivelarse. Sin embargo, nos quedaba una opción,
pero requería mucha sangre fría por nuestra parte. Dejé que el furgón fuese avanzando lentamente hacia la masa que ya estaba a tan solo 20 metros de nosotros, mientras le explicaba atropelladamente a Víctor la esencia de nuestro plan. Cruzaríamos aquella multitud prácticamente al ralentí, a la misma velocidad de una persona caminando. Circulando a esa velocidad, confiaba en apartar suavemente hacia los lados a la mayoría de los no muertos que se cruzasen en nuestro camino. Si alguno caía bajo nuestras ruedas, bueno, a esa velocidad tan limitada y teniendo en cuenta que pesábamos más de 3 toneladas, no creo que nos hiciese mucho daño. Lo que les podía pasar a ellos era otra historia. La parte negativa de aquello es que aquellos monstruos nos estarían rodeando durante mucho tiempo y supongo que golpearían más de una vez los costados del vehículo y sus cristales. Lo que íbamos a hacer sería imposible si no fuera por el blindaje del vehículo. Y aún así pasó lo que pasó, pero de aquella no lo podíamos saber. En aquel momento ya estábamos absolutamente rodeados por aquellos seres, cientos de ellos. Poder ver sus caras pegadas al otro lado del cristal resultaba profundamente perturbador. Por mucho que supiera que era una luna de alta seguridad, imposible de romper de un golpe, no podía evitar estremecerme cada vez que un puño golpeaba el limpiaparabrisas. Ellos nos veían perfectamente y eso parecía volverles locos. Se abalanzaban hacia el vehículo con una mirada anhelante en sus ojos muertos. Un profundo olor a orina invadía el furgón. Alguien se había meado de miedo. No era de extrañar. Era la experiencia más espeluznante que se pudiera imaginar. Con un ronroneo suave el furgón se fue internando lentamente en medio de aquella multitud, hasta que estuvimos rodeados por los 4 costados. Nos lo jugábamos toda aquella carta, confiando en el peso y el blindaje de nuestro vehículo refugio. Allí dentro estábamos seguros y a salvo. Por un momento hasta empecé a sentirme confiado. Nadie, ni siquiera yo, pensó en la posibilidad de que la carretera pudiera estar cortada. 21 de marzo 2006, 20:58 horas. Entrada 69. El furgón avanzaba lentamente entre la densa multitud de cadáveres que nos acosaban por todas partes. De vez en cuando sufríamos una sacudida al pasar por encima de alguno que no se movía lo suficientemente rápido o no tenía espacio para apartarse y acababa bajo las ruedas del pesado furgón. Era absolutamente aterrador. Notaba algo borrosa mi visión y solo al pasar mi mano por los ojos me di cuenta de que era la causa de mis lágrimas. Estaba llorando de puro terror. Y no era para menos. Avanzábamos a 5 o 6 kilómetros por hora en medio de una enorme multitud de cadáveres en distinto estado de conservación y daño. Los había de todas las edades y de todos los tipos. Podía haber mujeres de mediana edad, hombres jóvenes, ancianos, niños. Estos últimos eran los más desquiciantes. Una niña de unos 8 años con una camiseta de las Bratz rasgada y manchada de algo negruzco y con un profundo corte en la cabeza empastado de sangre, su sucio pelo rubio no estuvo acompañado al otro lado de mi ventanilla durante unos 10 minutos. Tenía una de sus manos fuertemente agarrada al espejo retrovisor y con la otra golpeaba insistentemente el cristal de la ventanilla mientras gemía furiosamente y nos mostraba su boca oscura y su piel pálida y llena de venas rotas. Al cabo de un rato empezó a pegar cabezazos contra el vidrio, supongo que furiosamente frustrada por tenerme tan cerca y no poder alcanzarme. En un determinado momento oí perfectamente el crujido que hacían sus incisivos al partirse de un golpe contra la ventanilla blindada. Dios, aún tiemblo al recordar ese momento. No puedo seguir escribiendo.
Ya me siento mejor, ya estoy más tranquilo. Quiero dejar constancia escrita de que todos los momentos vividos, pero hay algunas situaciones que parecen volver de una manera tan fuerte a mí con tan solo evocarlas en la mente que me producen náuseas. La media hora de viaje en el furgón es una de ellas. Estaba hablando de la niña. Al cabo de 10 minutos se soltó. No sé si cansada. ¿Se cansan esos seres? O por ser apartada por un hombre fuerte, enorme, de unos 30 años. Aquel hijo de puta parecía haber surgido de una pesadilla o algo peor. Tenía la mitad de su cuerpo quemada y cubierta de ampollas, como si hubiese estado demasiado tiempo al fuego y con una de sus manos le faltaban 3 dedos. Lo sé porque era como esa mano con la que aporreaba insistentemente el parabrisas, mientras que con la otra se agarraba al capó. Cada golpe iba acompañado de un berrido inhumano y los propinaba con tal furia que al cabo de un rato había transformado su muñón en una masa de pulpa rojiza que empañaba el cristal. Finalmente, con un traqueteo del furgón, al aplastar a uno de aquellos seres, el muy cabrón se soltó, no sin antes haberme puesto los pelos de punta durante un buen rato. Son solo 2 ejemplos, recuerdo 20 o 30 más y podría describirlos todos perfectamente, pero ahora no quiero, no puedo. Es demasiado terrorífico. Al fin y al cabo teníamos centenares de esos seres alrededor nuestro, gritando, gimiendo y golpeando con fuerza cada centímetro de superficie del furgón blindado. El griterío del exterior contrastaba profundamente con el silencio sepulcral del interior del vehículo, solo roto por el susurro gutural y monótono de 2 de los pakistaníes rezando en árabe. Me hizo gracia la idea de rezar a Dios cuando ya estábamos en el infierno, pero me abstuve de hacer ningún comentario. Ya teníamos suficiente con lo de afuera. Krizinev se agarraba a su petaca como un náufrago a un salvavidas y de vez en cuando le pegaba unos tragos largos y profundos que hacían subir y bajar su nuez como una pelota, con los ojos totalmente desorbitados, por supuesto. Prischenko estaba pálido y asustado, pero su mirada era serena, encima de sus enormes bigotazos rubios, mientras los contemplaba todo atentamente. Pensé que era la persona más de fiar en aquel vehículo, si quería salir vivo de allí. Todo fue bien durante aproximadamente 30 minutos. Cada vez que el vehículo amenazaba con campanear, usando una expresión vulgar, los huevos se me ponían de corbata. Si el vehículo volcaba de lado, nos podíamos dar por muertos, bien cazados por esos seres o bien muertos de hambre y sed dentro del furgón, rodeados por una multitud infranqueable de no muertos. La mejor salida en ese caso sería un tiro de gracia en la cabeza, pero francamente no me apetecía representar una versión tan oscura del sitio de Numancia y menos con aquel reparto. De vez en cuando el furgón se sacudía violentamente cuando aplastábamos a más de un no muerto a la vez. Y supongo que en más de una ocasión estuvimos a punto de volcar, pero al final seguimos nuestra marcha, lenta y tortuosa, camino del centro de la ciudad hasta llegar a la entrada del túnel. No era realmente un túnel, sino más bien un paso subterráneo de vehículos típicos de los que cruzan una intersección. Recordaba vagamente haberlo atravesado en alguna ocasión, camino de alguna reunión de trabajo en Vigo. No era muy largo, de unos 300 metros aproximadamente, pero recordaba que era estrecho, demasiado estrecho y con multitud de columnas de apoyo. Además, ahora estaba negro como un pozo de medianoche. No sabía qué había dentro, ni siquiera sabía si estaba cortado. Si había algo ahí dentro, tendría que salir marcha atrás y a oscuras, y con esa multitud a mi alrededor, lo más probable es que me empotrase contra una columna y nos quedásemos allí atorados para siempre. Ni de puta coña. No me metería en ese túnel ni con Krizinev poniéndome una pistola en el pecho. Así se lo dije a Prischenko, para que se lo tradujese a Krizinev. Mientras Víctor hablaba, observé de reojo la reacción del primer oficial de Zaren Kibis. Este se limitó a encogerse de hombros y a farfullar algo en ruso, mientras su mirada no se apartaba de la multitud ululante que nos rodeaba, golpeando las ventanillas sin parar.
Kristineff estaba demasiado fuera de juego como para tomar una decisión. Allí mandaba yo. Eso me hizo sentirme más confiado, quizás demasiado, no lo sé. Y si no cruzamos por el túnel, tendríamos que avanzar por el paso elevado que estaba cerca de él. Tan solo eran unos 200 metros hasta allí, y en ese momento la multitud que teníamos a nuestro alrededor parecía haber disminuido un tanto. Quizás porque los últimos kilómetros los habíamos hecho a velocidad, al poder circular por las calles más anchas, esquivando vehículos abandonados. Eso nos favorecía, ya que nos daba tiempo a maniobrar antes de que llegasen nuestros relativamente lentos perseguidores, que llegarían sin ninguna duda en poco más de unos minutos. Tras girar hacia el paso elevado, comenzamos a avanzar por este hasta la mitad del puente más o menos. De repente frené en seco. Atravesando en medio de la calzada había un Seat Córdoba empotrado contra unos bloques de hormigón de los que se usan en los controles de carretera. Algún pobre diablo había querido pasar a demasiada velocidad, huyendo sabe Dios de qué, y se había estampado contra ellos, dejando los restos de su turismo allí abandonados. Había numerosas manchas de sangre alrededor del chasis y no pocas huellas de alguien o algo que había chapoteado en los charcos y se alejaba del vehículo. Me estremecí. Si aquel tipo había sobrevivido al accidente, no había sido por mucho tiempo y posiblemente había sufrido algo bastante más desagradable. Kristineff pareció salir de su sopor al descubrir que ya no estábamos rodeados de tantos no muertos. Le rugió algo a Víctor, que se apresuró a traducírmelo. «Embiste el vehículo abandonado», decía el muy malnacido. Me negué con la cabeza. Le dije que había visto demasiadas películas y que eso destrozaría nuestro vehículo. Volvió a rugir, enrojeciendo un poco y escupiendo pequeños espumarajos de saliva mientras gritaba, congestionado. Un ucraniano borracho, asustado y enfadado en un espectáculo digno de verse, no cabe la menor duda, pero aquel en especial me estaba llamando de todos menos bonito. Elegantemente, Víctor obvió la parte menos agradable de su discurso y simplemente me dijo que cambiase mi puesto con Shakib, uno de los pakistaníes, y que él llevaría el vehículo desde ese momento. No suelo discutir cuando me apuntan con un arma al pecho, así que le cedí mi sitio a Shakib, para lo cual ambos tuvimos que retorcernos de lo lindo dentro de los estrechos confines de la atestada cabina. Por fin, una vez cambiados los lugares, me senté en el asiento central del furgón con Shakib a un lado y Kristineff al otro, girándome hacia Víctor a través de un ventanuco de comunicación. Me dio tiempo a decirle que se amarrase fuerte donde fuera atrás, antes de volverme de nuevo a abrocharme el cinturón de seguridad. Justo a tiempo, con un acelerón, el pakistaní lanzó hacia adelante la mole de 3 toneladas de furgón contra el Seat Córdoba abandonado, como si fuera un carnero embistiendo una pared. Me agarré al salpicadero, anticipándome. El topetazo fue terrible y alguien en el compartimento trasero debió salir proyectado violentamente hacia adelante, porque se escuchó un fuerte golpe contra el mamparo divisorio, seguido de un prolongado aullido de dolor. Pero no tenía tiempo para saber qué había pasado. Metiendo marcha atrás, Shakib se separó del vehículo siniestrado, que se había desplazado sorprendentemente unos 50 centímetros por un lado, para embestir de nuevo. Me volví a agarrar, mientras el pesado furgón se lanzaba de nuevo hacia adelante. En esta ocasión el golpe fue acompañado del desagradable sonido que produce el hierro al rozar contra el cemento, a medida que el Córdoba giraba sobre sí mismo como una peonza y dejaba camino libre. Shakib soltó un alarido de excitación que se ahogó en su garganta en menos de un segundo. El impacto había desviado el furgón hacia la izquierda e incontrolable, derrapaba sin control contra la barandilla del puente. Con un desagradable crujido, el pesado vehículo hizo astillas la barandilla de aluminio y por un momento se quedó balanceándose colgado del pretil del puente. Al cabo de unos segundos de angustia, el pesado furgón comenzó a precipitarse desde unos 6 metros de altura sobre el asfalto de la calle que pasaba por debajo.